La Diablada de Puerto Gris. Autores: Andrea Pérez Briones y Camilo Ponce C. Capítulo 1. Mariangula. Unas horas después de que un rayo diabólico rajara el cielo nocturno de Puerto Gris, yo reimaginaba aquellas escenas de cuando, según se decía, destripé un muerto. Tirité mientras me duchaba, no sé si de repulsión o de frío. Era temprano, y si algo caracterizaba a esta horrenda ciudad, era su endiablada gelidez de la mañana. Mi cuerpo descarnado e incipientemente curvilíneo, propio de un adolescente, aún no disponía de las grasas caloríferas de la adultez. Pero otra cosa era mi nombre, que parecía pertenecerle a una enorme y ruda octogenaria. Mariangula, así me habían nombrado mis padres. Decidí quedarme unos minutos más bajo el chorrito hirviente de la regadera, mientras veía cómo el vapor crecía de la nada y se apropiaba del lugar, colmándolo con una capa diáfana, cálida y blanquecina. Este vapor es glorioso, me dije, no como la horrorosa neblina de Puerto Gris. Yo sabía que esta ciudad fingía ser nueva, con su único rascacielos y la gente clavada en las pantallas, simulando no espeluznarse con la aterradora niebla que nos cubría con perversidad desde siempre. Una niebla que parece tener vida propia, que va y vuelve a su antojo, que a veces se deshace desdeñosa y otras veces se encapricha y empolla sobre nosotros, oscureciéndonos del cielo por días, semanas e incluso por meses enteros. Nadie me lo había dicho, pero estoy segura de que por eso, propios y extraños, hicieron bien en apodarle a esta ciudad Puerto Gris. Di por terminado el baño cuando un cable eléctrico de la ducha empezó a humear y a echar un olor pestilente a huevos podridos. Cerré la regadera con el temor de alguna descarga. Tomé la toalla y, arrojando mis cabellos empapados al frente, empecé a estrujarlos. Fue entonces que, a través de mi melena azul enmarañada, vi una sombra de silueta desfigurada que se pintó sobre mi cortina de baño. Me petrifiqué al instante, mientras la sombra se extendía como un brazo oscuro que ansiaba alcanzar el borde de la cortina. La apretujó como un papel viejo y de un solo tirón arrastró todo el visillo de plástico hasta descubrirse. No tuve tiempo de gritar, solo alcancé a sentir como una ráfaga pestilente a saliva y licor me alcanzaba el rostro. Cuando quise reaccionar, recibí una segunda y aún más intensa ráfaga de babas melosas sobre todo mi torso desnudo. ¿Por qué?, alcancé a decir. Mi tía, Rosalinda Ayala, con los cachetes inflados, escupió el último bocado de licor e intentó balbucear algunas palabrejas que no conseguí descifrar. Solo pude verle allí, frente a mí, con su blusa floreada y toda su presencia de hippie desfasada, sosteniendo en una mano una botella de aguardiente de caña y empuñando en la otra un manojo de ramitas de eucalipto. Solo después de la tercera descarga de babas, que la recibí en gran parte sobre mis muslos huesudos, la tía dejó de bañarme a escupitajos. Bajó los brazos y se abrió de piernas, como en un descanso militar. «Ya te tocaba limpia espiritual, Mariangula», me dijo. «Recuerda que esta semana es el desfile de la Diablada aquí en Puerto Gris, y no te viene mal cuidarte de las malas energías». No le dije nada. ¿Qué sentido práctico tendría? Yo había comprobado hasta el hartazgo que era imposible reformarle su estrafalario accionar. Pero a veces, su carácter de santera New Age resultaba insufrible. Quedé allí, mitad asombrada y mitad asqueada, con pestilencia a licor y a hierbas, mientras ella se alejaba entre el murmullo de sus pasos y un secreto cuchicheo para sí. «¿Qué me miran?», les dije a los querubines y serafines tallados en el marco del espejo colonial de baño, espejo que tantas veces le había suplicado a mi tía a reemplazar por uno de esos minimalistas que vendían en el mall de los Andes. Me di un último remojo y con la toalla procuré, sin suerte, retirar la viscosidad que aún se aferraba a mi piel. Con ambas manos intenté tensar mi cabello azulado, pero la sustancia lo enredaba al punto
que mis mechones agarrotados terminaron haciéndome lucir como esa pintura del museo, la cabeza azul de Guayasamín. Salí con cuidado de la regadera y me acerqué hasta el viejo inodoro de porcelana. Sobre su tanque reposaba mi teléfono, con la cámara de video encendida, todavía grabando todo el espectáculo. Era el único testigo de otro más de los absurdos acontecimientos de mi vida. Hay escenas como esta que nadie debería ver, me dije, que nadie ni siquiera debería filmar. Yo misma había dejado el teléfono allí, pues tenía el hábito obsesivo de andar como un sabueso a la caza de escenitas espontáneas, caseras y urbanas de las nuevas visiones de Puerto Gris. A veces colgaba mis videos en internet, solo con la intención genuina de que mi nombre y mi rostro se difundieran profusamente por toda la costa andina, pero no como el de una celebridad, sino como el de algún famoso que aparece en la sección de desaparecidos. Eso sí, había inhabilitado en mis redes las opciones para ser seguida, para ser contactada, para ser comentada, pero de cuando en cuando me tropezaba en las calles de Puerto Gris con algún seguidor entusiasta o chiflado, de esos que ahora hay, que se autocalificaba como el mayor admirador de mi trabajo. No está tan mala esta escena, dije mirando la imagen que había grabado el teléfono. Retrocedí el video, buscando la parte en que mi tía Rosalinda me bañaba con el potaje expulsado de sus cachetes. La repetí algunas veces con una especie de morbo masoquista. Recapitulé la indignación que me producía el ataque chamánico de mi tía y después sentí un morbo pudoroso por mirarme desnuda. Mi vida es a todas luces una tragicomedia. Sí, está mal. Reconsideré volviendo a ver la filmación. Esto está más detestable que ese video en el que salgo con las manos llenas de tripas de sangre. Ninguno de mis videos ha tenido gran repercusión en Puerto Gris, salvo por el que se volvió viral, aquel donde asomo como una actriz de un sanguinolento destripe. Pero ese video apareció en un canal que no era el mío. Y por increíble que resulte, ese video no recuerdo haberlo filmado yo. Después de alistarme, bajé por las escaleras y con el cabello aún escurriendo, llegué al comedor de la casa. En el marco de una ventana del fondo se apreciaba una hilera interminable de macetitas terracota de barro cocido, donde estaban sembradas todas las plantas sanadoras de la tía, muchas adquiridas en la feria dominical. Chamizo para las friegas, albahaca y romero para los sahumerios, Santa María y pirul para espantar a los espíritus traviesos, matico para limpiezas de vapor, cedrón y pericón para los tés purificadores de la mañana. Al final de la hilera de macetas reposaba aquella botella maldita que tantas veces yo quise desaparecer. Era de vidrio, sellada con una bolsa plástica y una tapa de rosca, que se esforzaban estoicamente por evitar el escape del líquido pestilente. La botella tenía una etiqueta antigua, mal pegada, que decía caña brava. Era un líquido amarillento, que alguna vez fue concentrado de carrizo, pero que ahora, fermentado a tal punto y conjuntado con brebajes por la tía, emitía un olor tan pasmoso que sería capaz de apestar a un barrio entero. Para sus limpias, como la que me perpetró esta mañana, mi tía extraía solo media gotita de caña brava y la batía con 1 litro de agua. Aún así, el tufo borracho que expulsaba chorros por su boca era demencial. Cuando me senté a la mesa, ya llevaba puesto el uniforme amarillo y pasado de moda del Colegio San Francisco de Asís, que todos en Puerto Gris lo llamaban el Colegio de los Franciscanos, y que había sido el último en toda la ciudad en acatar la norma libertina, según los pentecostales, de convertirse en institución mixta. Yo llevaba el atuendo de los lunes. Como siempre, me había colgado el collar con medallón de caracol que la tía me había regalado cuando empezamos a vivir juntas y que solía forzarme a usar. También llevaba los zapatos merceditas de correa negra, obligatorios, calzados a prisa de modo que el borde del talón quedó atorado en mi tendón, provocándome una incipiente cojera al andar. Mi tía, que guerreaba con los platos y las tazas de un lado a otro de la cocina, me habló, sosteniendo con una mano la vajilla. «Caminas como si el diablo te pisara los talones», me dijo. «El diablo tendrá mejores ocupaciones», le respondí y me acomodé el talón. «Es un decir eso del diablo», reparó ella,
pero las energías negativas, esas sí que son dañosas. Tía, precisamente en cuanto a lo de hoy en la ducha, no creo que deberías. Ya me lo agradecerás después, Mariangula. Toma tu desayuno. Te preparé un té con hojas de ruda y jengibre para fortalecer tus defensas espirituales. Es una receta de una guaurani que conocí en un viaje a la selva. No es tan agradable, pero purgará tus malas energías. ¿Purgar?, inquirí arrepentida de haberme tragado el brebaje de un solo sorbo. Recuerda que el sábado es la diablada, dijo mi tía Rosalinda, y además coincide con semana de luna llena. ¿Y eso qué? Pues que esta semana uno no puede andar así como si nada. ¿Viste que hoy en la madrugada cayó un trueno escandaloso? Ojalá no tenga nada que ver con las aperturas astrales de luna llena. Sí, lo escuché y me despertó, le dije. Pero tal vez provino del choque de unas nubes, ¿no? Como todos los rayos. Tal vez, alegó ella. Pero de las energías se puede esperar cualquier cosa. Para eso son energías. Mejor sé cuidadosa, Mariangula, que tú eres Capricornio, y no una Capricornio cualquiera. Mi tía Rosalinda volvió a la cocina cuando percibió que algo se le quemaba, como de costumbre. Ella, a sus 40 y tantos, jamás se había considerado a sí misma para las labores de casa. Pero cuando mi padre, Ramón Ayala, desapareció intempestivamente entre la niebla, ella debió abandonar sus viajes espirituales por el mundo para hacer algo que jamás imaginó: encargarse de mí. Ya había pasado un año desde que yo vivía con ella, pero hasta ahora no le entendía bien sus expresiones. Ella parecía hablarme siempre con ese idioma misticista, amazónico, con el que interpretaba y reinterpretaba los eventos del mundo, de Puerto Gris y de mi vida, hasta llevarlos a los extremos más exasperantes. Si yo tenía un mal día, si me resfriaba, si me golpeaba hasta de la manera más ordinaria, mi tía tenía una explicación energética. Por eso no me sorprendió que esa mañana la tía volviera de la cocina después de apagar las hornillas, con un juego de barajas que, como ella misma aseguraba, se las había obsequiado un maestro tarotista en uno de sus periplos por la Mata Atlántica en el Brasil. Lo del rayo de hoy fue muy extraño, comentó mi tía, mientras repartía las cartas frente a mí. No llovió, estoy segura. Puerto Gris es grande ahora, pero no tan grande como para esconder una lluvia. Yo, como la mayoría de los muchachos de mi edad, suelo ser escéptica frente a las lecturas. Tampoco creo en los pronósticos zodiacales y ni siquiera me interesan esos novedosos oráculos en línea. La tía revolvió las enormes barajas y las lanzó en la mesa frente a mí. Su rostro languidenció cuando la carta que yo elegí se reveló. Era una con el número 15 y un ser con cara de cabra con vestido escarlata y alas verdosas. Pude verle unas letras desgastadas que decían «Le Diablé». Las miradas de mi tía Rosalinda se alternaban entre las barajas y mi rostro apático. Me mostraba con incredulidad, ocultando mis ojos tras de sus tupidas pestañas. Lanzó otra carta. Esa yo la conocía. Era la del mago que mantenía una mano hacia arriba y la otra al piso, simbolizando la conexión de los mundos terrenal y espiritual. ¿Has tenido alguna conexión demoníaca?, me preguntó mi tía sorprendida. ¿Qué? No entiendo bien esto, continuó ella, pero ¿la tuviste? Después de haber bebido este brebaje, tal vez la tenga, le respondí mientras el estómago me tronaba. Lanzó las cartas una vez más, y luego otra vez, y después solo las recogió con una displicencia que no le había visto jamás, pues a esos naipes ella los veneraba. Se los llevó como si fuese a echarlos en la basura. Estas cartas están descompuestas, balbució, pero como siempre no me detalló el problema. Solo recitó una oración que había aprendido con los shuaras del Amazonas, posando sus manos sobre mi cabeza, y me recetó respirar con el diafragma durante todo el día. Yo le aseguré que lo haría, con una falsa promesa, pues tenía que consentir el hecho de que mi tía era una hippie de la mediana edad, que transitaba sin control entre la religión y el esoterismo. Es que ella era abiertamente católica, pues asistía con regularidad a las misas del padre Almeida, pero con el mismo empeño leía y releía libros ocultistas, rosacrucianistas y chamanistas. Y por si fuera poco, practicaba sin reparos la santería.
Más claramente, ella era católica por temor a Dios y santera por temor al diablo. Yo jamás le había refutado sus creencias, pero es extraño vivir con alguien que está convencida de que hay una carga negativa y enorme en todo Puerto Gris, y que el único camino de salvación es una limpia espiritual masiva. Según yo creo, me había dicho alguna vez la tía, debe ser por esta energía oscura que la gente, propia y ajena, le apoda a esta ciudad Puerto Gris. Mi tía también cree en las sustancias, sobre todo en el agua, más aún en el agua que se ha energizado, no solo con mantras sagrados, sino también con pestilentes esencias naturales. Hasta la tarde, tía, le dije al salir de casa. Vuelve temprano, respondió ella. Recuerda que es semana de luna nueva, y acuérdate lo que te pasó aquella vez. Sí, tía, lo recuerdo. Cerré la puerta de madera corroída, fingiendo malamente estar retrasada, y tomé camino al colegio de los franciscanos. Es que me torturaba que mi tía, con desmesurada frecuencia, me recordara aquel peculiar episodio de mi vida, que según ella, había ocurrido en un periodo de luna nueva. ¿Cómo olvidar algo que ni siquiera recuerdo?, me dije. De lo que hablaba mi tía, por supuesto, era de aquel singular video en el que yo aparecía como la protagonista macabra de una escena, donde se me veía en primer plano desvalijándole descaradamente las tripas a un muerto. Aquel material audiovisual se había viralizado en todo Puerto Gris, en proporciones nunca antes vistas, superando en popularidad incluso al video en el que el alcalde Hilario Palomino y su esposa trastabillaron ebrios y fueron a dar al piso durante el baile de posesión del municipio. Lo cierto es que después de la difusión de aquel video infernal, mi vida se redirigió hacia un espacio desconocido. Me vi envuelta para siempre en una aura difusa que me llevaba a ser calificada indistintamente como genia o como perturbada. El hecho es que la mayor parte de la viralidad del video se debía a las debatidas especulaciones que se concretaron a su alrededor, que si el video era falso o no, que si las tripas eran falsas o no, que si el muerto estaba muerto o no. Incluso algunos pseudocineastas del naciente Círculo de Cinema de Puerto Gris llegaron a calificar al video como la mejor escena de terror jamás filmada en todo el litoral. Lo verdaderamente insólito es que yo no soy quien para aclarar o desmentir la veracidad del video, simplemente porque no lo recuerdo. Es mi cara de ojos saltones la del video, sí, pero de allí para atrás nada más es mío, pues no está en mi memoria. La secuencia de la escena yo no la planifiqué. La actuación, si es que es actuación, yo no la actué. Ni siquiera el muerto es un muerto mío. Nada he retenido, como si la existencia se hubiera encargado de extraerme un cacho de memoria, como un cirujano arranca un apéndice. Lo que sí es cierto es que el video, real o no, me ha convertido en una especie de anticelebridad de Puerto Gris. Bien dicen que hoy la gente ve solo lo que quiere ver, pensé, mientras seguía caminando por la calle Independencia. Pero la realidad es un misterio por descifrar. Pensé en esto porque, aunque muchos veían y reveían la escena de las tripas, solo observaban una porción del hecho. Casi nadie recordaba los 3 terroríficos días que pasé desaparecida, justo después de que asomara el video. A nadie le importó que también esas horas de esos días se escapasen como ratas de mi memoria. Solo el cura rector del Colegio de los Franciscanos, el padre Almeida, se ocupó sospechosamente del hecho y hasta se inventó unas sesiones que combinaban con indignidad psicología, misticismo y teología. Y luego, basado en ellas, me diagnosticó episodio de amnesia postrauma esotérico. Mi tía, en cambio, me diagnosticó desmemoria intermitente por luna llena. A veces me inclino por la versión de ella, pues hay algo que creo recordar. Al muerto apareciendo en mi habitación, reclamando por las tripas que le había robado de su santa sepultura. Y no sé si lo recuerdo en realidad o simplemente es una inventiva de mi memoria, engendrada por las viejas supercherías de Puerto Gris, que aún deambulan por el aire, confundidas entre el esmojo. Tampoco a nadie parecía importarle que apenas unos meses antes del suceso desapareciera Ramón Ayala, mi padre, convirtiéndome en una huérfana de facto, pues mi madre ya se había marchado antes. Y quién sabe si todo aquello haya irrigado las lagunas de mi memoria. Sacudí la cabeza. Miré a un lado y a otro y doblé por la calle Tungurahua para tomar la Rocafuerte.
aquella que los pobladores de Puerto Gris le llamaban la calle de los diablos. No solo porque allí se emplazaba el desfile anual de la Diablada, sino también porque allí descendían las olas violentas del barro y piedras provenientes de las quebradas del Cerro del Muerto durante los aluviones. Yo bajaba por la calle Rocafuerte, apisonando el caucho de la suela de mis zapatos, a veces por las estrechas veredas y otras cuando algún vendedor ambulante se apropiaba del paso por la calle empedrada. Una de las pocas ventajas de vivir entre las callejuelas y las casas de balcones jubilados del casco colonial era evitar el bus del colegio y sortear, al menos por unas horas, las payasadas sin gusto de los otros alumnos. Por eso, caminaba contenta aquellas 15 cuadras de veredas angostas y adoquinadas que hacían falta para llegar al colegio de los franciscanos. Fue entonces que divisé el incidente. A unos 100 metros del portón de ingreso del colegio, encuadré mi teléfono y empecé a filmar la turbulenta escena. ¿Qué rayos?, exclamé. Observé como una columna de vapor grisáceo se erguía como un hongo flacucho, tubular, que nacía justo sobre los tejados arcillosos del colegio. Era una humareda oscura, anómala, que se enredaba infinitamente, como un tornado que nacía en tierra y se deshacía en el cielo opaco de Puerto Gris. «Parece que fue por el rayo», dijo alguien a mi espalda. Volteé a ver y allí estaba mi amiga, Bella Aurora, quien parecía haber estado esperándome. Bella era una muchacha delicadamente bonita, pequeña, de cabellos negros, bien alisados, ojos misteriosos y piel bronceada. Llevaba el uniforme amarillo del San Francisco, como el mío, y sobre la espalda una mochila atestada de parches mal cosidos. Cuando Bella Aurora mencionó lo del rayo, un impulso instintivo me hizo apenas en ese instante constatar lo que había dicho mi tía. Empecé a rebuscar en el espacio, algún vestigio de lluvia de la madrugada, algún tejado cercano que chorreara gotas o alguna humedad entre el enlosado de las veredas, pero no lo hallé. «Cósete ese uniforme», le dije a Bella Aurora mientras se acercaba a mí. «Así se usa ahora», alegó ella, escondiendo una larga lana deshilachada de su suéter. «¿Cómo será que cayó un rayo sin lluvia?», le pregunté. «Es la segunda vez que hoy alguien me plantea eso», respondió. «Y no lo sé, quizá es porque los humanos están volviendo loco al clima de este mundo». Después de ese parloteo trivial, ella me sonrió y levantó sus brazos como un mono feliz para terminar de saludarnos. Tuve que aceptar que me diera un beso en la mejilla. «Tu nuevo perfume huele a licor», me dijo. «¿O confundiste la fragancia con el vinagre?» «Ay, mi tía y sus limpias antiespíritus», respondí enrabiada. Entonces, Bella Aurora pareció pensar en algo que le cambió el gesto. «¿Y tú crees que esas limpias de tu tía funcionen?», inquirió. «Es decir, ¿crees que sí espantan espíritus?». Solo la miré extrañada, mientras nos acercábamos a la puerta del colegio de los franciscanos. Allí nos atrajo la atención un moderno y eléctrico camión de bomberos que salía del colegio, el cual tenía sobrepintadas las insignias del alcalde Palomino. Tomé de nuevo mi teléfono para grabar el camión, buscando una escena de metrópolis de las que hoy en día ya eran posibles de obtener en Puerto Gris. Al acercarnos al pórtico de ingreso, nos encontramos con el rector del colegio, el padre Almeida. Tampoco eso era un hecho normal. Él jamás se presentaba ahí a esa hora. Yacía de pie, con sus cabellos canosos y algo largos, los ojos inflamados y la sotana franciscana arrugada. Quizá el padre pensó que con su presencia sacerdotal en el ingreso se aplacarían las agitaciones por las escenas del humo. «¿Vieron a un militar que se fue?», preguntó de repente el padre Almeida. Yo no le respondí, porque seguía grabando con mi teléfono, pero tampoco nadie lo hizo. «Ingresen, por favor», continuó el padre. «Sigan, no ha sucedido nada. Es solo humo, no más. Bienvenidos. Ha caído un rayo, un rayito. De una tormenta lejana, parece. En San Miguel, quizá. Es solo un humo que no cesa, pero ustedes no se alarmen». Sin embargo, su presencia allí lo delataba, como si algo quisiera sobrecompensar. Yo lo deduje porque al padre lo conocía profundamente de nuestras largas y engorrosas sesiones teológicas. Sabía perfectamente que él enmascaraba sus ideas. Era como yo, tenía su historia, su pasado. Hace años, cuando se produjeron los episodios que se rumoraban del padre Almeida en Puerto Gris, los sucesos no se mediatizaban bárbaramente como hoy con los teléfonos. Aún así,
Todavía se cuchicheaban demasiadas cosas del rector en los pasillos del colegio de los franciscanos. En eso también nos parecemos el padre y yo. Él igual se defiende, o más bien se oculta detrás de esa fachada falsa de clérigo estoico. Muchos estudiantes le temen, pero yo no, porque él se parece a mí. «A un lado, tripas», me gritó un estudiante que me adelantaba con prisa. Sentí un enorme coraje y, cazando con la mirada a mi agresor, sin querer posé mi vista sobre los ojos del padre Almeida. Fue solo un instante, pero suficiente para notar que él había estado mirándome. «Ya te voy a corregir», le gritó el padre Almeida al muchacho que se escabullía por el patio. Aún en la puerta de ingreso, Bella Aurora y yo distinguimos que la columna de humo brotaba del bloque B del colegio, donde estaba la pileta con el ángel de piedra roto. Entonces sí que me ofusqué y dejé de grabar. ¿El bloque B? ¿Pasó algo con el salón de audiovisuales?, le pregunté, frenética, al padre Almeida. El cura, que siempre llevaba un crucifijo colgado en el cuello, lo sobó y empezó a mover los labios. No sé por qué nadie le ha dicho que deje ese hábito malsano, por el que muchos, y con razón, rumoran que conversa solo. «Allí ha caído el rayo», dijo el padre, «justo encima del aula de audiovisuales, pero gracias al Altísimo ni un rasguño». Solo por un instante acaté el consejo de mi tía y respiré profundamente con mi diafragma. En ese momento entraron por el portón del colegio de los franciscanos un hombre levantando una descascarillada cámara de televisión y otro sosteniendo un micrófono de espuma que llevaba la insignia del programa de espectáculos Horóscopo TV. Una señal burlona y quizá profética de los sucesos cósmicos que estaban por ocurrir en Puerto Gris. Capítulo 2. Padre Almeida. El rayo cayó a las 3:33 de la mañana. Sí, precisamente a la hora del demonio. Me santigué. No había manera de equivocarme. La hora se marcaba claramente en el reloj de pared con forma de pez que tenía tallada la palabra ictus. «No tengas miedo, padre Almeida», me dije. 3 de la madrugada. Bonita hora para que azote un rayo a Puerto Gris. Si alguien no debería amedrentarse con estas cosas, ese tendría que ser yo. En los últimos días venía cavilando que mi episodio místico del pasado tal vez era una sutil pero patente señal de que mi vocación eclesiástica sería la de combatir al maligno en sus formas más indetectables. «¿Qué importa si en Puerto Gris ya pocos atienden esos temas?», me dije. Yo he de ser un profeta oscuro entonces, un santo anónimo. Permanecí mirando un rato más el reloj con forma de pez. Recordé que yo mismo lo había arreglado después de haberlo rescatado de unos basureros de reciclaje que colocamos aquí en las puertas de nuestro colegio de los franciscanos. Le restauré el marco y las manecillas y le repinté con pintura dorada la palabra ictus, que significa Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Le salpiqué unas gotas de agua bendita por si acaso acarrease alguna brujería camuflada de los chachis de la frontera, y lo coloqué sobre la pared de mi estancia, donde había hecho pintar un mural de piso a tumbado y de extremo a extremo con la imagen a tamaño natural de un Jesús crucificado. A pesar del estrépito producido por el rayo, me fue muy difícil retomar el control de mi cuerpo. Me había trasnochado en exceso más de lo que un cura como yo debería, y lo que era más embarazoso, realizando actividades que un religioso tampoco debería. Pero ser cura en este subtrópico le obliga a uno a cometer ciertas salvedades. Me dije, el estruendo fue tan cercano que pareció haber caído aquí mismo, dentro de nuestro colegio de los franciscanos. Al levantarme del sillón, sentí un dolor simultáneo en la espalda y en las tripas, y noté que eran los nudos del cordón de la sotana los que estaban estrujándome las entrañas. Me acerqué a la ventana, y fue entonces que vi el humo. Tal como lo había supuesto, parecía que el rayo había caído en el bloque B de nuestro colegio de los franciscanos. Después de santiguarme las 6 veces que dicta mi número de la suerte, tomé el teléfono para llamar al despacho de bomberos de Puerto Gris. «Hay humo en el San Francisco de Asís», les dije. «Parece que un rayo cayó aquí dentro. ¿Podrían venir a inspeccionar?» Sí, en el colegio, entendido», me respondió una voz adormecida del otro lado de la línea.
Vamos enseguida. Con la intención de adelantarme a su llegada, me apresuré hasta el patio de honor del colegio. No esperé casi nada para escuchar a lo lejos la primera sirena de emergencia, que exaltaba su alboroto conforme se acercaba. De pie, sumido en la oscuridad del patio, vi una silueta enclenque acercarse a mí. Era don Benito Talavera, el conserje del colegio, a quien el relámpago también había levantado. Venía desde el fondo del pasillo, abrigado con su chompa de aviador de la Fuerza Aérea que alguien le había regalado hacía muchos años. «Abre las puertas, Benito», le ordené, «que pronto llegarán los bomberos». «Está humeando en el bloque B, padre», me respondió, como si yo no lo hubiese notado. Antes de dirigirse al portón, Benito se detuvo, como esperando por alguien. Entonces su esposa apareció de la penumbra. Venía abrochándose un suéter rojo de lana de alpaca que se notaba muy descolorido incluso en la oscuridad. Los dos vivían en un aula que el colegio les había cedido al fondo del complejo. De su familia ya solo quedaban ellos en Puerto Gris, pues sus hijos se habían marchado en la última ola de emigraciones que afrontó la ciudad. Después de la orden que le di a Benito, él y su mujer, en medio de la penumbra amarillenta del alumbrado, abrieron las grandes puertas metálicas de nuestro colegio de los franciscanos. Al instante, y con extrema premura, ingresó un Jeep Willys verde que nos ensordeció con su sirena. Se detuvo a raya en medio del patio y del vehículo descendió un hombre vestido de camuflaje, poblado de insignias y con decoraciones del conflicto amazónico adheridas al pecho y a los hombros. Al acercarse, sus botas retumbaron a un ritmo amorfo que resonaba por todo el patio. Al llegar frente a mí, tomó una posición de firmes que él mismo, en secreto, pareció ordenarse. «Soy el sargento de la Cruz», dijo con voz áspera y profunda. «¿Usted está a cargo aquí?» Su tono dominante me fastidió. Desde el día en que los militares abandonaron el gobierno de la nación, con la misma displicencia con la que se lo tomaron, les he profesado una profunda aversión a su autoridad terrenal. Aunque debo admitir que, de muy joven, me embelesaba su vocación. «El que está a cargo es el de arriba», le contesté. El militar sonrió de medio lado. «Sabe a lo que me refiero, padre». «Esperábamos a los bomberos», afirmé. «He escuchado el llamado por la radio», aseguró el sargento, «y estaba por aquí cerca». Entonces, una pequeña columna de humo reventó como un hongo vivo sobre el bloque B del colegio. «¿Qué hay allí de donde sale el humo?» «Son aulas», respondí. «Lo normal, bancas, pizarras». Benito, que después de abrir las puertas del colegio se había dirigido al lugar del siniestro, volvía jadeante por la prisa. Gritó desde lejos: «¡Por acá! ¡Por acá cayó el rayo, padre!» Y luego volvió a tomar aire. «Hay humo, pero no hay fuego». «¿Qué dijo?», preguntó el sargento. «Que no hay fuego», le respondí. «¿No escuchó?». El sargento volvió a mirar la columna de humo y se mantuvo observándola. «Lléveme hacia el lugar del incidente». Me até bien las borlas del cordón de mi sotana. «Perdone, sargento, seré curioso», le dije. «¿Por qué le incumbe tanto el incidente? ¿No debería dejar que los bomberos se encarguen?». El sargento me miró. «Padre, en esta ciudad suceden cosas que ni usted ni yo podemos comprender, como este rayo sin lluvia, como este humo sin fuego. Son prodigios innegables, aunque hoy en día en Puerto Gris se menosprecien. Soy un científico, un sargento militar, padre, y estudio estos casos anormales. Por eso me compete». Luego me miró detenidamente, como hallando algo en mí, algo que le interesaba. «¿Siempre está tan bien arreglado, padre?». «¿Qué quiere decir?», le pregunté. «Son casi las 4 de la mañana y usted está perfectamente ensotanado». «Tenía unos pendientes que hacer», mentí. «Ya ve, padre, muchos trabajamos a estas horas lúgubres, ¿no es así?». Lo único capaz de cortar la tensión de ese incómodo momento fueron los susurros de las sirenas de los bomberos que comenzaron a escucharse a lo lejos. Las puertas aún abiertas dieron la bienvenida a un camión rojo muy nuevo de la estación Pacífico número 12 que se estacionó junto al jeep. 2 bomberos descendieron de la autobomba. Uno, joven, con torpezas y ademanes claros de un novato, y el otro, como de mi edad, de unos 50 años,
que era alto, fornido y parecía un anacrónico excombatiente, pues llevaba un parche piratesco que le cubría el ojo izquierdo. Sin conocerle, y solo por su excentricidad de ataviarse un parche en estos tiempos de prótesis oculares, me figuré que aquella sería una mutilación producida en algún accionar heroico, de la que él, evidentemente, gustaba alardear. El sargento miró a los bomberos a la distancia. «Ellos se encargarán del incendio», me dijo, «y yo de los otros inconvenientes». «¿Qué otros inconvenientes?», inquirí. «Las anomalías en Puerto Gris», respondió él. «Anomalías climáticas y, bueno, sí, energéticas. Esta puede ser otra de ellas, padre. Son cosas técnicas con las que estoy seguro usted no quiere que le aburra». «Por Dios que no quiero», le mentí. Nos quedamos en silencio, cada uno enfrascado en sus propias cavilaciones. Yo metí mi mano por el frente de la sotana, a la altura del pecho, y empecé a sobar el crucifijo que llevaba colgado alrededor de mi cuello. «Un rayo sin lluvia», me dije mirando al piso seco, «y humo sin fuego. Esto no se le puede hacer a un padre reformado como yo, señor». Luego miré mi collar de crucifijo y noté que estaba ya bastante pulido por tanto roce con mi pulgar. Tenía el rostro casi borrado, como esa escultura en la colina con la cara de diablo, esa que llaman el poder brutal. «Debe ser cansado ir allí colgado, ¿no?», le susurré. «¿Dijo algo, padre?», me preguntó el sargento. «No, nada». Entonces sentí vergüenza, la misma que también me afligía siempre que recordaba mi peculiar episodio con el Cristo. Aquel pudor también lo sentí unas horas antes de la caída del rayo, cuando estaba en mi habitación realizando aquellos rituales impropios a medianoche, justo a la hora en que, según los más viejos de Puerto Gris, los velos entre este mundo y el otro se esfuman. Había tomado unas hojas de ortiga negra y algunos fragmentos de San Pedro para practicar unas vaporizaciones que, a manera de autoengaño, me decía servían para fortalecer el sistema inmunológico. Pero en el fondo de mi esencia más verdadera, lo que yo buscaba era alcanzar estados alterados de la conciencia. Desde muy joven había llegado al convencimiento de que si se lograba la concienciación adecuada, podría uno entablar charlas cotidianas y fraternales con cualquier objeto mal llamado inerte. Había leído que algunos chamanes de la Amazonía afirmaban haber charlado con las ceibas, con los ríos, las montañas y hasta con las nubes, pues según ellos poseen un ánima propia. Entonces, según yo, ¿por qué no se podría hablar con las tazas, las sillas, los baúles, los colchones y, por supuesto, con los crucifijos? No era esto idea mía, por supuesto. Los curacas andinos le llamaban animismo. Pero empecé a creer en ello cuando hace algunos años escuché que un crucifijo me habló. No fue como parte de una experiencia religiosa, sino más bien como el reclamo de un amigo. Una frase muy corta, pero que repetidamente me la había recitado el Cristo. «¿Hasta cuándo, padre Almeida?», me había dicho. «¿Hasta cuándo, padre Almeida?», cada vez que a hurtadillas y por las noches yo me escapaba del convento de San Diego. Desde aquel incidente ya han pasado muchos años, y aunque nadie conoce de mi boca la historia, mucho se ha rumorado sobre ella. Por mi parte, desde entonces y a espaldas de mis ceremonias religiosas, he buscado restablecer el contacto con el crucifijo, ensayando los más diversos rituales alternativos que ya solo pocos curanderos sáchilas se atreven a compartir. He vaporizado todo tipo de plantas sagradas, consumido brebajes considerados casi venenos para ratas, realizado cantos guturales que espantaban hasta las palomas que se posan en mi ventana. Todo sin resultado alguno. Por eso, en la noche antes de la caída del rayo, estaba ejecutando un nuevo ritual que descubrí en internet, en el blog Mística 360. Puesto la sotana y sentado sobre mi sillón de cuero curtido, había dejado deliberadamente de moverme. Había detenido mis manos, mis piernas, mi cabeza y todo, hasta el más insignificante de mis músculos. Detuve mi lengua y hasta relajé el temblor del iris de mis ojos. Reduje drásticamente el peso de mi respiración, mientras mi mente se enfocaba en establecer cualquier tipo de contacto con los seres mal llamados inanimados. «Háblame, crucifijo», pensaba, «háblame, crucifijo». Llegué a un espacio surrealista entre la realidad y el sueño.
pero cuando parecía que mi mente empezaría algún tipo de contacto etéreo, de pronto cayó el rayo. Sacudí mi cabeza para despejar esos recuerdos. Ahora, entre la penumbra del patio del colegio, vi que uno de los bomberos tomaba del camión un hacha tan grande como las de los leñadores ilegales que deforestan las faldas del Cerro del Muerto. El otro bombero, en cambio, tomaba el pico de una manguera y la desenrollaba con solemne diligencia. «No se gaste», escuché que le decía a Benito, «que no hay ni media gota de fuego». Los bomberos no se dieron el trabajo de acercarse a mí. Directamente siguieron a Benito, que los guió hacia el patio trasero, mientras el sargento de la Cruz tomaba ventaja de mi despiste. Se escabullía por entre los pasillos más oscuros. A los bomberos, que antes habían observado a Benito con un gesto de burla, les bastó llegar al bloque donde se expedían las humaredas grises para comprobar que no había rastro de fuego, ni en las bodegas vacías, ni en los baños hediondos a orines, ni en las terrazas repletas de pupitres malogrados. Tal era su confusión de hallar humo, pero nada de llamas, que tomaron entre ambos la decisión más cautelosa de sofocar un fuego inexistente. Accionaron a tope la manguera y bañaron cada pared, cada techo, cada puerta del bloque B de nuestro colegio de los franciscanos. En los interiores de las aulas fueron más indulgentes. No salpicaron a las bancas ni a las pizarras, y solo se ensañaron con las 8 esquinas de cada salón, disparando su chorro arriba, abajo, arriba, derecha, arriba, izquierda, y así secuencial y sucesivamente, como si aplicaran un sello de cera de carnauba a las esquinas de una caja, como si con ello se asegurasen de que el fuego inexistente no pudiese penetrar. Después de tan minucioso desempeño, los bomberos repasaron el edificio empapado, y hubo entre ellos una mirada cómplice, de satisfacción por el trabajo realizado, que solo se vio interrumpido por mi voz constipada y cansada. «¿Y eso es todo, verdad?», les pregunté. «Así es, padre, pero si no le molesta, nos quedaremos un rato descansando en el camión, solo hasta que amanezca». Luego forzaron una sonrisa. «Los bomberos salvamos corazones y hogares», dijeron al unísono. Esa era la frase que la bombería de Puerto Gris promocionaba, ahora que la apartaron del voluntarismo y que el alcalde Palomino la volvió un órgano gubernamental. Las últimas partículas de agua desprendidas por la manguera se cruzaron con los primeros rayos de luz de la madrugada de Puerto Gris. Pero ni siquiera esas visiones espléndidas restablecieron mi ánimo, afectado por una noche privada de descanso. Aquellos albores costeros más bien sentenciaban el hecho de que el día y con él las clases estaban cerca de empezar. Durante el falso sofocamiento del incendio inexistente, tuve muchas veces el deseo de suspender la asistencia escolar para ese día, pero concluí que aplazar las clases sería sumarme al desvarío. ¿Cuál sería el justificativo?, me decía. ¿Acaso un incendio sin fuego? Además me abordaba una sensación de culpa, de que quizás aquella anomalía de la naturaleza yo mismo la había provocado. Sí, yo mismo, con mis rituales paganos. Algo de eso había leído en el libro de exorcismos que últimamente hojeaba a escondidas. Sí, tal vez mi acercamiento hacia lo sobrenatural había sido tan intenso aquella noche que podría haber afectado el clima. ¿Cómo explicar que ese extraño rayo caiga justo en el colegio?, me dije. Seguro que sí lo he causado yo. Dejé a Benito a cargo de cerrar las puertas y agradecer a los bomberos, y me dirigí a mi recámara, a fin de tomar un brevísimo descanso antes de que empezara el día. En mi estancia, y aunque el cansancio me vencía, hojeé a prisa algunas hojas de unos libros prohibidos, el de color escarlata y pasta de piel de buey. Hallé un capítulo relacionado a rayos y truenos y descubrí que podrían ser portales para el ingreso de seres endemoniados a este mundo. Pero en ese momento, con el agotamiento encima, erróneamente, no le di importancia al tema. Me eché en la cama, cerré mis ojos hinchados de cansancio y con mi último soplo de conciencia improvisé un breve discurso para los estudiantes y profesores, uno que me deslindara axiomáticamente del hecho. En mi disertación imaginaria, les hablaba del incidente y de las posibles causas de la caída de un rayo tan peculiar. «Es una tontería de la más ilusa», les decía a todos en mi ensoñación,
¿Quién podría creer que alguien pueda causar esto tan solo con el poder de su mente? 2 horas después, ya estaba de pie al ingreso de nuestro colegio de los franciscanos, saludando a los estudiantes. «Bienvenidos muchachos», les decía. «Es solo humo. ¿Quién no ha visto un poco de humo alguna vez? Pequeños holgazanes, pasen. ¿Acaso pensaban que no habría clases? Bienvenidos», les sonreía. «Sí, un rayo ha caído, un rayito. Nada de qué preocuparse. Sigan, pasen. ¿Que no ha llovido, dicen ustedes? ¿Y eso qué? Yo sé que hubo una tormenta en San Miguel del Rincón, aquí cerca. Seguro que allí hubo un aguacero. Pasen, pasen, bienvenidos. Un rayo no se puede provocar solo, ¿verdad? Dios puede, pero ningún hombre, ¿verdad? Bienvenidos, sigan, sigan a sus aulas. Es solo un poco de humo que no cesa. Sigan». Al sentir aquella mirada fisgona que se clavaba justo en medio de mi frente con la violencia de un punzón inquisidor. Era aquella muchacha que me observaba, aquella que muchas veces me ponía los pelos de punta, María Angula, la hija de Ramón Ayala, la sobrina de Rosalinda Ayala, y mi paciente en las terapias teológicas. Ella simulaba no observarme, de pie al ingreso del colegio, grabando la humareda con su teléfono viejo, pero estoy seguro de que me miraba y más aún me juzgaba. «¿Han visto un militar?», pregunté por desviar mis pensamientos, aunque al instante advertí que en realidad no había visto marcharse al sargento de la Cruz. Nadie respondió nada. Volví a la muchacha, a María Angula, de quien se decían muchas cosas, que hablaba con espíritus inmundos, desterrados de la selva, y que podía escucharlos gritar desde el mismísimo purgatorio, que bebía sangre como si fuese jugo de arándanos, que no respetaba los sacrosantos sepulcros, que era capaz de extirpar con sus propias manos las tripas de un muerto, que ya lo había hecho, y que quizás ella sería la última bruja de Puerto Gris. Nada, por supuesto, tenía sentido. Yo poseía información de primera mano, pues le había brindado a María Angula algunas de mis terapias teológicas y sobre todo le había interrogado bajo el santísimo sacramento de la confesión. «Buenos días, padre», me dijo ella, sacándome de mis pensamientos e ingresando por la puerta del colegio. «Uno de estos días vuelvo a las terapias, padre». No es que yo le temiera a María Angula, ni a ningún estudiante granuja, pero esa mirada afilada me desacomodaba las tripas. Tenía unos ojos grandes, imponentes, remarcados en los extremos por algo de maquillaje, que le daban la apariencia de una hechicera volva a punto de un maleficio. A veces ella clavaba tan fijamente su vista en lugares vacíos que hasta me hacía dudar si acaso en verdad no estaba viendo algo paranormal. «Cuida el alma de esta muchacha, señor», susurré imperceptiblemente. Lo hice creyendo que hablaba para mis adentros, pero María Angula pareció detectar los escasos movimientos de mi boca. Disimulé cualquier gesto que pareciera una palabra. No quería alimentar aquellas habladurías de que el rector hablaba solo. A nadie le vienen bien esas bobadas, ni a mí, ni al colegio de los franciscanos, ni a los estudiantes, ni al mismísimo Jesucristo. De pronto, un muchacho del grupo de los canallescos se abalanzó a la entrada por sobre los otros estudiantes, montando la teatral escena de que llevaba prisa para entrar. Al pasar con tal celeridad, casi atropelló a María Angula. «¡A un lado, tripas!», le gritó. Al tiempo, María Angula le disparó una de aquellas miradas. «Las próximas serán las tuyas», le respondió. El estómago se me encogió como un elástico. No sé si por la lástima que me causó la agresión a la muchacha o por el terror verídico que sentí de su amenaza. «Ya será tu momento», le grité al vándalo que huía. «Vas a ver cómo te corrijo». Volteé de nuevo y sin poder evitarlo, hubo otro cruce de miradas con María Angula. En el fondo, en mi ser más inconfesable, yo deseaba que algunos de los poderes oscuros que se le endosaban tuviesen algo de cierto. Sobre todo eso de hablar con espectros, pues mucho podría servirme. Por eso, cuando apareció el video de ella extirpándole las tripas a un muerto, quise saber qué de cierto había en eso. Pero ella me confesó que no recordaba nada del evento, que ni siquiera sabía cómo se filmó y que era muy probable que todo fuera un montaje. Cuando el video se hizo viral, se involucraron algunos padres de familia escandalizados, como la mamá de Joselito Santamaría, la esposa del concejal,
quien incluso hizo venir a unos policías desaliñados que eran forenses de la morgue Dos Santos de Puerto Gris. Ellos no hallaron pruebas ni hechos, ni tuvieron el mínimo deseo de investigar el ridículo video de unos adolescentes desocupados. La policía ya tenía suficiente con la investigación de unos alaridos de bebé descritos como diabólicos y que algunos vecinos de Puerto Gris testificaban bajo juramento haber escuchado en la zona de los barrancos. Yo, como cura, en realidad no sabía qué creer con respecto al video. Duraba unos 3 o 4 minutos, grabados con un teléfono, donde se veía a María Angula incursionando en un cementerio que no era ni el San Jerónimo ni el Patrimonial, extrayendo de algún lado un cuerpo fresco y arrancándole con minuciosidad sus vísceras. Todo era confuso y tétrico, pero debo aceptar que también seductor y artístico. Era como esas películas que se presentan a modo de realidad, o quizá como un documental que proyecta imágenes que parecen de una película. El inconveniente era que la única participante de la escena, y por tanto quien podría esclarecer cualquier cuestionamiento, aseguraba con una convicción genuina no recordar nada. ¿Ella habrá sido capaz de engañarme bajo el sacramento de confesión?, me pregunté mientras veía a María Angula ingresar a la escuela. No era la primera vez que me cuestionaba aquello. Ya lo había hecho cuando con ella inauguré mis terapias teológicas. Estas son una mezcla notable de psicología y evangelio. Nada formal, por supuesto, y nada que atentara contra la ciencia de los otros expertos, pues yo solo he leído libros y sé un par de cositas. Pero tampoco durante aquellas pláticas obtuve nada. Solo el dato de su particular alucinación post-trauma. En aquel delirio, a ella le visitaba el muerto y le reclamaba por las tripas que le había arrancado. Aseguraba que le decía: «María Angula, devuélveme mis tripas que robaste de mi santa sepultura». Tan solo la posibilidad de que un ser del más allá le hablase sí que me sedujo, al punto que durante aquellas reuniones estuve a punto de narrarle mi propia experiencia con el crucifijo hablante del claustro de San Diego, pero no lo hice, porque eso solo incrementaría la chismorrería y las otras tonterías. No obstante, había algo más que me inquietaba. Más allá de las terapias y los espíritus, a mí en secreto me aterrorizaba el video, por el poder de divulgación que los muchachos demostraban haber obtenido con el advenimiento de los celulares con cámaras a Puerto Gris. Quizá la señora Santamaría, la madre de Joselito, no esté tan loca, me dije, mientras veía ingresar a María Angula por la puerta del colegio. Pensé en la señora porque de reojo la vi, descendiendo de un 4x4, placas amarillas de uso oficial del municipio de Puerto Gris. La señora Santamaría alardeaba de su apellido que, como ella misma aclaraba, había adoptado de su esposo, el concejal Santamaría, pues así es como mandan las tradiciones más primigenias de Puerto Gris. Me di la vuelta con disimulo y di unos pasos hacia el interior del colegio. «Un poco sí está loca, señor», susurré mientras escapaba. «Recuerda lo que dijo ayer por teléfono, que yo era un cretino, un amoral, un antidios, y solo porque aprobé que los muchachos documentaran la diablada. ¿O será que loco soy yo, señor?» «¡Hey, padre!», gritó la señora Santamaría aproximándose a prisa hasta el portón. Su voz era chirriona, presumida, perturbadoramente reconocible a kilómetros de distancia. Seguí mi huida, esperando que mi indiferencia pudiese causar el milagro de su desaparición. Pero con el rabillo del ojo seguía la presencia de la señora Santamaría que se aventuraba hacia mí. Cuando el alcance pareció ineludible, tomé camino hacia el corredor frente a la capilla. «¡Padre Almeida!», insistió la voz que me alcanzó en el patio central. «Señora Santamaría, ¿cuánto tiempo sin verla?», le dije. La mujer se detuvo jadeante por la carrera. «Buenos días, padre. Cuánto gusto hallarlo», exclamó ella, fingiendo no haberme emboscado. «Necesito hablar nuevamente con usted». «No me diga». Ella sonrió de medio lado y pretendió de forma grotesca acompañarme en mi caminata. «¿No me llevará a su oficina para conversar?». «No puedo, qué pena. En breve tengo una reunión con la arquidiócesis de Puerto Gris. Usted sabe, el obispo y otras personas así de importantes». Los ojos de la señora Santamaría se encogieron. «Padre», tomó aire, «repetiré lo que le dije ayer por teléfono. No estoy de acuerdo con el proyecto satánico ese, el que lo encabeza la trastocada muchacha, la que se llama María Angula».
¿Satánico? Creí que ya habíamos eliminado esa asignatura. Sonreí. Padre, no se pase, que usted sabe algunas cositas del demonio. Ahora yo encogí mis ojos y decidí no tomarle en cuenta el comentario. Ya lo sé, le dije. Usted se refiere al documental de la Diablada. A ese sacrilegio me refiero. Pero, señora Santamaría, se trata de un video escolar. Se trata de hacer una apología al diablo. ¿Qué? ¿No lo ve? Sobre todo viniendo de esa muchacha. Pero la Diablada es una tradición antigua de Puerto Gris, señora Santamaría. Bonita tradición de esta ciudad de herejes. Cuando mi esposo sea alcalde, óigame bien, la desaparece. Además, que sea costumbre no le quita que sea impía. Me sorprende, padre, que un hombre de fe como usted no levante la voz ante un acto blasfemo como ese. La miré callado. En verdad, también yo me había preguntado muchas veces cómo, cuándo y por qué en una ciudad católica, apostólica y romana como Puerto Gris se había instalado una celebración así de al menos cuestionables valores. Por supuesto, el origen del desfile era demasiado remoto. Quizás databa de los tiempos de la colonia. Se decía que por ese tiempo los aborígenes de estas tierras con esta práctica repudiaban y se burlaban de las prédicas religiosas de los recién llegados. Al parecer mío, en la época no se explicaron bien las buenas nuevas del Señor, pero otros rastreaban la procedencia del desfile hasta la China mitológica, e incluso otros aseguraban que fue importada del África, cuando los esclavos fueron arrastrados al Nuevo Mundo. En resumen, nadie sabe con certeza ni cómo, ni cuándo, ni el porqué de la Diablada. Mientras miraba a la señora Santamaría, que no paraba su cantaleta, yo repasaba en mi mente cómo cada año cientos y cientos de disfrazados de demonios, con sus atuendos rojos carmesí y ataviados con máscaras monstruosas, danzaban por el centro de Puerto Gris, gritando «¡Achachay! ¡Achachay, qué frío!», justo en el calor infernal del mediodía. Yo no hice las tradiciones de la ciudad, señora Santamaría, le dije. Pero las apoya, padre. Solo las respeto. Respeta entonces hacer cultos al maligno. Son solo tradiciones, señora Santamaría. Tradiciones mis cuernos, objetó ella. Perdón, ya ve lo que me hace decir. Por tradiciones como esa, nuestra ciudad tiene una reputación oscura. Por eso, propios extraños bien le han venido a apodar Puerto Gris. Señora Santamaría, la Diablada son solo personas con máscaras desfilando. Pero entre tanto disfrazado, dijo ella, seguro se cuela algún diablo de verdad. Luego respiró, pero solo para cometer mejor. Padre, yo sé que usted no podrá evitar las herejías de esta ciudad, afirmó, pero al menos evite que sus estudiantes se tuerzan al mal. ¿Acaso no vio el video de esa muchacha Mariangula? Lo vi, y eso intento, señora. No debería menos. Hasta lo que yo sé, este es un colegio franciscano, no luciferino. Tomé aire y exhalé. Puse mi mano en mi pecho, sintiendo como el crucifijo latía al ritmo de mi corazón. Entiendo. Mire, padre, además mi Joselito viene aquí a aprovecharse, no para ser ayudantillo de cineasta. Entonces yo recordé algo y le hablé confundido. En cuanto a eso, su hijo, según recuerdo, no va a documentar la Diablada, sino la corrida de toros. Entonces, ¿cuál es el problema? Que mi Joselito se ha quedado 2 semanas, padre, trabajando con la perturbada Mariangula, fabricando, vea usted, unas máscaras de Satanás. Señora Santamaría, le dije, esas son actividades especiales. ¿No le parece a usted que los muchachos se desarrollen en áreas alternativas? Este es un proyecto audiovisual para un mundo audiovisual. Argumenté recordando que esas exactas palabras me las había dicho Mariangula cuando me convenció de conseguir las cámaras para el colegio. Ya entiendo lo que es alternativo para usted, padre Almeida, me dijo elevando el mentón. Creo que también quiere que sus estudiantes prueben el mal. Acaricié mi crucifijo para no descontrolarme. Sabía con exactitud a lo que la señora Santamaría se refería. De mi pasado, hundido en los placeres de la juerga, siempre se arrancaban historias de mala fe. Pero como la mayoría de aquellas historias tenían una base de realidad, hacía muchos años que me inculqué el hábito de callar. Es que Puerto Gris, expandido quizá en territorio, parecía encogerse al momento de un escarnio público. Defenderse, exculparse, explicarse diciendo que eran otros tiempos y que yo era otro hombre,
Lo único que lograría sería echar combustible a la hoguera inquisidora. Le prometo que haré algo, señora Santa María, le dije soltando mis hombros. Le prometo que veré si puedo hacer que algo se haga. Ahora debo marcharme. Me despedí y sin darle tiempo, le di las espaldas, bloqueándole la palabra que tenía lista para otra arremetida. Giré sobre mis tacones de suela, acomodé mi sotana de sayal y huí a zancadas mientras rozaba mi crucifijo. Hacer que algo se haga, repetí riendo. Solo a ti, señor, se te puede ocurrir algo así.